Pues empezamos. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast de YouTube, Terapeuta Emocional Isaac Vélez, en el cual ya esta es la tercera vez que entrevistamos al buen psicólogo y psicoanalista José García Peñalver, que va a hablarnos de esta segunda entrega sobre la sexualidad muy, muy interesante. José, bienvenido a casa de nuevo. Pues sí, esto ya es más que nada una charla familiar. Pues contento de estar aquí, cercanos en la lejanía geográfica y eso, familiarmente. Así que quedo a tu disposición una vez más para que hagas de maestro de ceremonias y vamos a ver cómo sale esta segunda entrega de la Qué bueno. sexualidad. Qué bueno, José. Pues como bien comentábamos en la entrevista anterior, no voy a perder el tiempo con tu currículum, con tu extenso currículum, porque eso ya lo hicimos en la primera entrevista. Además que ya nos conocemos, ya tanto los seguidores de tu canal, Gabinete Psicoanalítico Palma, como de mi canal, pues ya nos vamos conociendo todos. Así que vamos a ir al tajo. Entonces, si tenéis alguna duda sobre, digamos, la carrera de José, podéis ir a las otras dos entrevistas, ¿verdad? Que esta ya es la tercera entrega, la segunda de la sexualidad, y entonces, para que podáis complementarlo. Bueno, pues José, estuvimos hablando en la entrevista anterior, nos quedamos con muchas cosas en el tintero que vamos a abordar hoy sobre la sexualidad inconsciente, ¿verdad? Y abordaste mucho la etapa de la infancia. Hoy vamos a centrarnos en ese amor y deseo, un poco más enfocado quizás a la etapa adulta, ¿verdad? Entonces, a empezar a modo de inicio, José, sexualidad infante y sexualidad adulta. Coméntanos un poco las diferencias para entrar en el tema. Vale, estaba pensando que para hacer un poco de precalentamiento Ujú. y ponernos en situación, más allá de que está el otro vídeo anterior de referencia, acuérdate que estábamos hablando de la sexualidad ampliada y de la importancia, digamos, de la sexualidad, porque lo que Sigmund Freud va a descubrir es que la sexualidad a nivel general está presente desde el inicio de la vida y no solo eso, sino que va a tener una, como decir, importancia fundamental en lo que sería la construcción del psiquismo humano. Empezábamos haciendo ahí una especie de guiño, porque partíamos de un supuesto instinto sexual que consideraba la ciencia, ¿no? Si quieres, el pensamiento del momento. Estamos en el siglo XIX fundamentalmente, hasta principios del siglo XX, y decíamos que más o menos hasta ahí los tres ensayos para una teoría sexual es de 1905, entonces más o menos hasta finales del 19 o principios del 20 se consideraba en el ser humano que también teníamos un instinto sexual y que ese instinto sexual pues, aparecía en la pubertad, es decir, con la maduración genital, iba, para hacerlo rápido y sencillo, encaminado a la reproducción. Entonces planteábamos que no tenía por consiguiente lugar en la infancia ahí no pintaba nada. Freud, ampliando el concepto de sexualidad, lo que va a diferenciar es que sexualidad no es sinónimo de genitalidad. Y va a plantear esa, como decir, inconsistencia de ese supuesto, insisto, instinto sexual, porque reconoce prácticas sexuales infantiles y hoy nos vamos a dedicar más quizá de lleno a eso, una satisfacción inconsciente en los síntomas, como vamos a ver hoy. Es decir, va a haber una etiología sexual en la... eh, eh, sí, una etiología sexual en el sentido de la psiconeurosis. A ver, me dices como una diferencia entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. La sexualidad infantil, una vez dicho eso, a modo de recordatorio, a ver, podríamos establecer una especie de tesis. A mí a veces en las clases me gusta hacerlo así gráfico. Entonces, la tesis, digamos que nos plantea en este momento el doctor Sigmund Freud,
es que, como diríamos, que la sexualidad genital madura, la sexualidad entre comillas adulta, ya veremos por qué lo de entre comillas adulta, porque vamos a hablar durante mucho tiempo de un infantilismo sexual en la vida adulta, pero en principio, cronológicamente hablando, que la sexualidad genital madura es el resultado de un proceso gradual de la sexualidad infantil, es decir, algo que se viene desarrollando paulatinamente. Recuerda que me preguntaste acerca de estas conocidas o bastante conocidas etapas del desarrollo sexual, libidinal, ¿no? Psicosexual, oral, anal, etcétera. Entonces, a ver, voy a hacerlo también de manera esquemática. Las características, podríamos decir, de la sexualidad infantil, por tanto, de lo que se va a diferenciar en principio de la adulta, es que no se localiza únicamente en los genitales. Tampoco es cierto, Freud fue gradualmente modificando en el que no se ubica en los genitales, pero podríamos decir que fundamentalmente esta sexualidad infantil no está localizada en los genitales. A veces sí. Algo específico de la sexualidad infantil que veremos en el infantilismo sexual adulto es que es autoerótica. Aquí podría hacer un paréntesis, ahora que te he hecho mención a las etapas del desarrollo libidinal, porque por una parte es lo que desarrollé mínimamente, creo que claro, la vez anterior, pero además de la fase oral, anal, esa fase teórica intermedia, la fase fálica y finalmente la pubertad, la fase genital, también podemos decir que en el desarrollo del ser humano, el desarrollo, por tanto, psicosexual, psicolibidinal, hay tres etapas. Y la primera es el autoerotismo, que es lo que acabo de hacer referencia, que es una característica de la sexualidad infantil. Autoerótico, más o menos creo que se puede entender. Luego hay una fase que en principio es una fase que se tiene que atravesar, y ya verás por qué enseguida caerás en que no siempre. Entonces, después del autoerotismo, insisto, característica fundamental o específica de la infancia, vendría el narcisismo. Es decir, el narcisismo de entrada no es patológico porque es algo estructurante, es decir, es una etapa a atravesar. Lo que ocurre es que a veces no se atraviesa, uno se queda empantanado. Y después del narcisismo, ya que, como en el título de la entrevista de hoy, no solo hablaremos de sexualidad y por tanto de deseo, sino también de amor. Luego la otra tercera etapa, es decir, después del el narcisismo y una vez en teoría superado el autoerotismo, está lo que decimos técnicamente la elección de objeto. Para ponerlo fácil, la atracción de una persona hacia otra. Y como ya hemos descartado ese instinto sexual y por tanto que la sexualidad va encaminada a la reproducción y también la cuestión de que la posición sexual, ¿no? Hombre y mujer es una conquista, entonces digo, es la atracción de un ser humano adulto por otro. Bien, después de la etapa autoerótica, que sería la segunda, cerrando este paréntesis, otro componente, y con este acabaría como para hacerlo, es decir, tendremos, no se localiza fundamentalmente los genitales, es autoerótica y tiene rasgos, como diríamos, arcaicos de ambivalencia. Cuando digo ambivalencia, es ambivalencia afectiva. Para hacerlo más gráfico, amor-odio a la vez. Acuérdate de la fase anal, que decíamos que a veces se llama fase sádico-anal, donde hay sentimientos de amor hacia los progenitores y a veces sentimientos de odio. Y en ocasiones es a la vez. Entonces, creo que con estas tres cuestiones podríamos más o menos, para no extenderme mucho, pues seguro que me querrás hacer más preguntas o cuestiones, esas serían unas características que, por lo tanto, específicas de la sexualidad infantil. Y ya verás que son específicas de la sexualidad infantil e insisto, porque vamos a hablar, y además creo que ya es de dominio popular, de un infantilismo de la sexualidad, y así entre comillas adulta, porque bastante, por no decir todo el pack de lo que acabo de plantear, ocurre en la sexualidad adulta. Si quieres que te aclare algo más, con mucho gusto, si no... Hemos sentado las bases.
Estupendamente. Y como bien has indicado, José, vamos a dividir esta entrevista en sexualidad, que es lo que estamos un poco afrontando ahora, y después el amor, que es una parte muy importante. ¿Qué es el amor, verdad? Que eso ya lo hemos abordado y vamos a... Menuda Hay que preguntita. preguntarle a los poetas, a los filósofos, bueno, a los enamorados. Sí, menuda cuestión. Sí, sí, Bueno, hablaremos del amor. sí, ahora me gustaría que empezásemos a comentar, bueno, no solo a mí, sino muchos espectadores de mi canal han querido que enfrente el tema de la sexualidad y la neurosis. Y obviamente te lo voy a preguntar porque es muy interesante, se les hace muy interesante a la gente, ¿no? Esa correlación. Antes me gustaría preguntarte acerca de los traumas sexuales y recordando que tú das ese enfoque psicoanalítico, como buen psicoanalista que eres. Los traumas sexuales. A ver, pues me alegra y te agradezco que me hagas esa pregunta, porque aquí hay, como diríamos, una contradicción simpática, si no fuera porque a veces hablando de temas de la salud, ¿no? O de la teoría del pensamiento. Por ejemplo, a día de hoy, hace tiempo, lo que se está produciendo es una psicologización de la teoría del inconsciente. Acuérdate, ahí sí que tendremos que hacer referencia a la primera entrevista que puse de manera gráfica una especie de cuadradito donde al comienzo del psicoanálisis, que a Sigmund Freud le dura poquito esa etapa, porque es fácil de recorrer hasta 1900, decíamos que a partir de 1900 empieza propiamente dicha la etapa del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ahí la teoría es la teoría del inconsciente. ¿Qué significa? Que un poquito antes, lo estábamos hablando, había una teoría que era la teoría del trauma. Y creo que también lo comenté, y no es solamente jugar con las palabras de una manera tontorrona. En esa teoría del trauma, el concepto propiamente dicho que se barajaba, que tenía Sigmund Freud y otros psicólogos, ¿no? Que estaban en estas cuestiones, era el concepto de subconsciente. Esto es fundamental, porque tanto la teoría del trauma va a tener un método específico, que es el método catártico, y una técnica muy peculiar y muy llamativa, que todavía a veces se piensa uno que es lo que hacemos los psicoanalistas, que es la hipnosis o los procedimientos sugestivos. Entonces, todo esto a partir de 1900, para recordar con la publicación de ese libro de psicología del inconsciente, que es la interpretación de los sueños, a partir de ahí la teoría ya no es la del trauma, sino la del inconsciente. ¿Qué significa esto? Por eso digo que se está psicologizando y se está lamentablemente popularizando. Y cuando digo lamentablemente popularizando es que esto genera sufrimiento y confusión. Pero voy a decir así, casi a modo de acción. Lo que nos va a traumatizar, es decir, lo que nos va a provocar una etiología X, en este caso de la neurosis o de las psicopatologías más diversas que podamos imaginar, es cómo influye un suceso en la realidad psíquica nuestra. Recuérdate que ahí, Freud, por eso quiero ser un poquito aquí teórico mínimamente, en esa teoría del inconsciente, lo que nos va a hacer mal, por lo que vamos a padecer, por lo que vamos a sufrir, por lo que vamos a hacer síntomas, es por cómo el acontecimiento, digamos, fáctico, el suceso de un acontecimiento, influye en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el acontecimiento en sí lo que me traumatiza, sino por hacerlo así la manera como lo vivo, la manera como lo proceso. Y ahí Freud distingue dos realidades. La realidad psíquica, que es en la que estamos, digamos, éticamente autorizados a intervenir los psicoanalistas, y la realidad de, por ejemplo, cuando uno sale del consultorio. Es importante que distingamos esto porque lo que vamos a hablar es, si quieres, por utilizar ese término, qué es lo que me hace mal, qué es, si quieres, lo que me traumatiza, en el sentido incluso más médico del término, qué es lo que me hace daño, ¿no? Qué es lo que me hiere, pero, insisto, no es el suceso en sí, además creo que es fácilmente argumentable. Lo Sí, que para unos es un drama, para otros no, lo que para unos les exacto. provoca una depresión, ¿no? Incluso cosas fuertes, como son abusos infantiles y tal, para otros
obviamente les afecta, pero no les causa una psiconeurosis, por ejemplo, una fobia, ya no digamos una depresión. A mí me parece, no quiero que me den la razón, pero creo que fácilmente, ¿no? Sí. No, es que te lo Pensar. iba a preguntar, te lo iba a comentar, preguntar y comentar porque sí que es cierto que varias personas que van a mi consulta no les afecta de la misma forma un abuso sexual porque sí que hay personas que tienen una predisposición genética a la ansiedad, o a la neurosis, y les afecta más. Y al final, otras personas que sí que tienen un cierto grado de trastorno de estrés postraumático, pero tampoco es tan grave porque su sensibilidad no está tan acentuada. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo, pero quería, bueno, más que una pregunta, es una afirmación. Sí, dentro de nuestras conversaciones igual estoy metiendo un poco la patita, como se dice, adelantando algo, pero si más adelante eh, hablamos de los síntomas en otra entrevista o le damos un formato de charla coloquio o lo que fuera, Ujú. ya que has hablado de predisposición, sí, sí, Sigmund Freud va a plantear que la enfermedad sigue un proceso. Nosotros hablamos de predisposición, lo que pasa es que cuando hablamos de predisposición ponemos la palabra psíquica, es decir, Vale. o hablamos de herencia psíquica, es decir, no es una cosa que aparezca por la genética, que aparezca en el ADN y demás, pero sí que hay una predisposición. Vale. Luego va a tener que ver, como veremos hoy, una vuelta a estados anteriores, infantiles, Ujú. ¿no? Una regresión, técnicamente hablando, y una fijación, que esto lo vamos a ver hoy. Es decir, hay, digamos, una susceptibilidad X en cada individuo frente a un suceso. Según cómo, entre comillas, nos tomemos ese suceso, volvemos a etapas pretéritas de nuestro desarrollo vital y nos quedamos ahí retenidos. Entonces, regresión y fijación junto a predisposición serían como las tres patas de lo que sería el proceso de enfermar. Entonces, todos los sucesos, aun por, no sé cómo decir, fuertes o escandalosos que lo sean, que seguramente lo son, los que estamos hablando, no, insisto, no necesariamente que hace una persona tenga una enfermedad psíquica. Y entonces digo que ahí ahora tal vez está abusando, Ujú. entre comillas, si quieres, pedagógicamente, ¿no? Ahora estamos como en una urnita de cristal. Cualquier cosa nos traumatiza, además nos mentalizamos y nos cuestionamos y tal vez entonces nos va a traumatizar, pero ¿me entiendes? Pues digo, hay una psicologización, hay una sobreactuación de un concepto que teóricamente en la clínica le duró 5 minutos, por decirlo así, a Freud. Bueno, ya estamos levantando ampollas y no hemos empezado. Ya estamos soltando perlas, Así es. No, pero haciendo amigos, como se dice. haciendo amigos. Bueno, José, ahora que has abierto la vida referente a eso, ¿puedes profundizar más, por favor, en esa correlación entre la sexualidad y la neurosis? Claro, decíamos, vamos a plantear esa especie de tesis o de axioma que la sexualidad adulta está determinada, sobredeterminada. La palabra sobredeterminación en psicoanálisis, que no tiene que ver con el determinismo, ni siquiera filosófico, habla de que los seres humanos estamos, como te diría, condicionados a un guión inconsciente, por tanto quizá luego volveremos a repetir historias y demás. Entonces digo que la sexualidad adulta está sobredeterminada, es decir, determinada inconscientemente y jugada en nuestra infancia, en nuestra sexualidad adulta. Ahí hay unos procesos de identificación, de la formación del super yo, hablando de la segunda tópica de Freud, y a lo mejor para no extenderme mucho, acuérdate lo que hablamos, creo que largo y tendido, como se dice la vez pasada, sobre el complejo de Edipo. Es decir, la identificación va a ser importante en ese atravesamiento que decíamos del complejo de Edipo, es decir, las relaciones fundamentalmente afectivas de manera inconsciente que el nene, la nena tienen con las figuras parentales. Entonces, según cómo, vamos a decirlo así, metafóricamente, según cómo rompamos o no el cordón umbilical, según cómo, acuérdate que decíamos que incluso en la adolescencia, ¿no? El sujeto éticamente está llamado, ¿no? Llamado a abandonar la casa de los padres y a construir, ¿no? Civilización. Entonces te digo, según cómo salgamos de la casa de los padres, para hacerlo así, quizás muy gráfico, o no, pues vamos a tener repercusiones en la vida. Y por supuesto, dentro de la vida adulta, en la vida sexual. Entonces te diría
que ahí cuando articulamos sexualidad y neurosis tendríamos que ver en que las diferentes maneras de relacionarse el ser humano a nivel sentimental y o sexual con otra persona, para hacerlo fácil con su pareja, va a estar determinado en cómo ha habido esa travesía edípica. A veces lo planteamos de otra manera. ¿Cómo me posiciono frente a lo que me dice que no? Recuerda que planteaba que hay una interdicción del incesto y que hay algo que está prohibido. En este caso, la madre. Vale, todo eso de manera metafórica, subliminal, simbólica, ¿no? Es como que evidentemente, a menos que hagamos una barbaridad, no intentamos estar con la mamá y no intentamos, como el mito de Edipo, cargarnos al papá. Pero eso no significa que tengamos esos sentimientos ahí. Y cuando digo ahí es en un lugar inconsciente y reprimido. ¿Vale? Según la fuerza que la localidad inconsciente tenga eso que todos tuvimos porque es un pasaje normal y estructurante, el pasaje edípico, decimos, para la construcción del deseo, para la construcción del psiquismo, pues eso va a actuar, va a hacer interferencias o no, digamos, en una vida sana, en una persona normal, entre comillas, y en una sexualidad adulta, en una sexualidad sana o no, o en los problemas sexuales, o en el infantilismo sexual, o en las relaciones infantiles que tendríamos. Entonces, quizá yo lo dejaría ahí porque esto da para mucho, articular cómo fue o no la disolución del complejo de Edipo, insisto que es un pasaje necesario para la construcción del deseo en el ser humano, y hasta qué punto la llevamos en una mochila aquí sí inconsciente y luego sin darnos cuenta la vamos a desplazar, la vamos a proyectar en las figuras con las que nos relacionamos afectivamente o sexualmente o de las dos maneras. Y ahí está toda la problemática, incluso cómo abordamos los psicoanalistas los problemas sexuales. Que seguramente no quiero condicionarte, pero igual me vas a hacer alguna pregunta después de lo que Sí, hablamos de cómo podríamos llevar la entrevista. esto. Entonces, vale. ¿Qué nos, sí, No, no, dime tú. ¿qué nos puedes Esto decir de la puedo hablar y... degradación? Vale. No, estamos apasionadamente aquí y queriendo compartir, porque es que tenemos hoy un poco más de tiempo limitado, seguramente dará para más entrevistas, pero hay mucho que comentar. ¿Pero qué no nos puedes decir de la degradación de la vida amorosa? Uy, menudo tema. Eh, vamos a ver cómo lo introducimos, porque ahí has dado de lleno en algún titular, en alguna publicación de textos de las obras completas del doctor Sigmund Freud. Bueno, algo que yo creo que sabemos, pero que no está, como tantas cosas en la vida, de vez en cuando recordarlas, al menos para hacer una introducción. Y es que las personas no elegimos, te diría, libremente a las personas con las que queremos relacionarnos, o bien a nivel afectivo, únicamente, por ejemplo, una amistad, o bien afectivo sexual, una pareja. ¿Por qué? Porque, y esto es interesante, esto creo que suele llamar mucho la atención, ¿no? A las personas que formo, a los que incluso cuando divulgo teoría del inconsciente por diferentes medios. Y es que siempre tenemos que decir inconscientemente, eh, partimos de unos condicionantes, partimos de unos requisitos, partimos de unas condiciones para elegir a la persona amada. Entonces digo, lo ingenuo, lo inocentón, en el sentido de ingenuidad total, es pensar que nosotros, ¿no?, elegimos a quien elegimos. Sí, pero ¿por qué elegimos a quien elegimos? ¿Por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos? ¿Por qué nos excita quien nos excita? ¿Por qué nos causa repudio o rechazo, ¿no?, cualquier persona? Entonces, decir, uno no elige eso. Bien, entonces, ya que has hablado de ese titular, Freud, tengo aquí, porque suelo acompañarme de algunos libros para leer, pero bueno, ahora estoy pensando en leer alguna cosa y ya que has hablado de la degradación de la vida amorosa, Freud a veces, o mejor dicho, sobre los textos de Freud, a veces en ediciones reducidas se agrupan varios textos dentro de o la psicología del amor o degradación
de la vida erótica. Y uno de ellos, la hice mención la semana pasada, es sobre un tipo especial de la elección de objeto en el hombre. Es un texto de 1910, que por cierto ahí es donde propiamente dicho aparece como tal el concepto de complejo de Edipo. Otro sería sobre un tipo, ¿cómo sería este? Como sobre una degradación de la vida erótica. Entonces, podríamos decir, ¿por qué a veces vamos a ponerlo en un contexto un poquito más actual y luego volvemos a los textos de Freud? Porque claro, Freud suele hablar del matrimonio, ¿no? Estas cosas. ¿Por qué en la elección de las parejas, digo lo de la elección entre comillas, porque hemos dicho que hay una sobredeterminación, por qué hay personas, sabemos que las hay, que se sienten atraídos o atraídas, pero vamos a plantearlo más en el varón, en el hombre, para seguir ese texto de la elección de cierto tipo de hombres con respecto al objeto, la elección de objeto? ¿Por qué, por ejemplo, ciertos hombres se sienten atraídos hacia mujeres que ya tienen pareja? Freud establece ahí dos condicionamientos siempre inconscientes y a este primero él lo llama el perjuicio del tercero. Es decir, he dicho, hombres que se sienten atraídos, fuertemente atraídos, incluso enamorados, luego ya veremos qué es el amor, qué es la atracción y hasta qué punto lo diferenciamos de lo que es el amor, no el enamoramiento. Entonces, ¿por qué tiene esa mujer, muy entre comillas, que pertenecer a otra persona en el sentido del compromiso matrimonial? Y si quieres, viceversa. Es decir, ¿por qué atraerle a una mujer que ya tiene pareja? Bueno, entonces ahí para decirlo fácilmente y para ver cómo trabajamos esos temas y lo que hay de telón de fondo, es que él, hablando de las ambivalencias afectivas, va a decir, siempre insisto, en la vida psíquica inconsciente, ahí va a arder de celos, porque ahí es como que va. No quiero hacerlo así que parezca facilón o peliculero, pero creo que a lo mejor se puede entender. Luego que uno estudie todos estos textos y verá que no es tan sencillo o está muy bien argumentado. Pero digamos que lo que se va a facilitar en esa persona que le interesa a alguien, una mujer que tiene una pareja, ¿no? Siguiendo esa casuística, es porque ahí es como si la pareja de esa señora fuera el papá. ¿Eh? No quiero hacerlo así muy cuantito, pero creo que se entiende. Y entonces, porque esa casuística está súper trabajada, es una determinación inconsciente muy clara, al menos para nosotros. Entonces, digamos, por una parte arden celos, pero por la otra hay una especie de vendetta, ¿no? Ah, Esa mujer que es la madre, entre comillas, por eso digo las cosas inconscientes, las cosas proyectadas, las cosas simbólicas, a esa mujer que es la madre se la arrebata él al papá. Entonces ahí vale. lo que podemos ver es un pasaje súper mega infantil. Ujú. Luego hay otra casuística de las dos que habla Freud, y esta primera la llama el perjuicio del tercero. Luego la otra es el amor a la prostituta. Hoy podríamos combinar los términos prostituta pues no sé, estamos en otros tiempos, pues por una mujer con una sexualidad súper, ultra, mega normal, que disfruta de la vida y que quiere incluso tener relaciones abiertas, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué alguien tremendamente celoso, es decir, muy edipizado, va a coger a una mujer que no va a ser esa mujercita que va a estar preparándole la comidita y lavándole las camisas mientras él está por ahí? Sino que si cuando no vuelve, cuando él no está en casa, pues igual está disfrutando de la vida. Entonces digo, ¿por qué buscar algo que nos va a hacer sufrir? Entonces, en el sufrimiento, que sería la manifestación consciente de esa neurosis y de ese padecimiento, lo que tenemos que ver es que hay algo que no es en el yo, que no es en la conciencia, que técnicamente goza. Es decir, hay algo que es de índole de la localidad inconsciente, que disfruta, que goza, que hay otro placer más allá de lo que vivimos como displacer. Vale. Eh, José, perdona sí, que te interrumpa. ¿Puede ser podría, en este caso, de amor a la prostituta, es decir, buscar algo que en realidad le hace sufrir, un poco ambivalente, puede ser por la pulsión de muerte? la pulsión de vida y de muerte van a estar siempre. Lo que pasa es que, fíjate, en todo el desarrollo que hace Freud de esta segunda casuística, ¿no? De la mora prostituta, ¿no? En esa condición de determinado tipo de varones, ahí hay algo muy súper infantil. Ahora vamos a lo que sería la prostituta o tal y como Freud lo trabaja en esos contextos, que hoy también, ¿eh? Mm,
también hay la fantasía ultra mega infantil de rescatar a la dama y convertirla a los buenos hábitos. Ah, Es curioso esto, aviso a navegantes, aviso a las parejas, porque esos hombres que son tipo Don Juan, muy seductores, ¿no? Que te comprenden, que te sacan de ahí, que te entienden, ¿no? Que te plantean un futuro. Digo, es curioso para que vean los mecanismos inconscientes, que una vez que la han rescatado, ¿no? De esa cosa frívola, ¿no? Y la hacen una mujer, estoy poniendo muchas comillas para que se entienda, decente. Digo, lo interesante es que pasado un tiempo pierden interés por ella. Para que veas que ahí está lo psíquico. Entonces digo, pierde interés por ella y empieza a poner el ojo de mira en otro lugar. Digo, pobre de la mujer que se dedique a otra cosa y que abandone esa posición pensando que este don Juan, con ese verso que la hace, va a cumplir todas las promesas que le ha hecho. Porque probablemente luego lo que va a empezar a fallar es la propia atracción, la propia sexualidad. Pero, ¿por qué? Porque quiero que veas ahí. Porque lo que estamos es con determinaciones inconscientes y una vez que conseguimos cierta cosa, una vez que la fantasía se hace realidad en estos sujetos muy neuróticos, súper neuróticos, se pierde el interés, porque el interés es una cosa que parte, ¿no? De estos determinantes, digamos, inconscientes. Entonces, pulsión de muerte, claro, ahí hay algo, si entendemos por pulsión de muerte aquello que lo contrario a la vida, al amor con mayúsculas, ¿no? A los vínculos sanos, pues claro, aquí hay algo destructivo, algo feo, por decirlo así. mm, Entonces sí, sería otra línea teórica, como podríamos decir, en estas personas hay mucha pulsión de muerte, pero, o bastante pulsión de muerte. Lo que pasa es que es un término que a mí no me termina de convencer, porque es un vale, término bastante dramático y dramático. escandaloso. Pero digamos que es la otra cara del Eros, que es el Tánatos, ¿eh? Mm, Pero no en el sentido de algo tétrico, sino en vez de ir a la salud, en vez de ir a la vida, pues va a la enfermedad mm. y va al mal rollo, como diríamos. Vale, mira, te cuento lo que yo he entendido y corrígeme si me equivoco, poniendo un A ver, ejemplo ficticio, pero de mí, por ejemplo, en primera a ver. persona. Yo veo desde pequeñito a papá y a mamá y tengo como ese amor-odio, esa pasión y como que puede más en un punto de mi vida digamos, esos celos de ver a papá cómo se lleva a mamá y entonces para resarcirme digamos, en mi adultez, con ese toque de infantilismo, busco una mujer que pueda tener quizás unas características como mi madre para, como has dicho tú, hacer esa vendetta, como vengarme. Es decir, ¿por qué? Por ese conflicto no resuelto en la infancia. Sí, y ahí creo que la otra vez decíamos, por eso decía que antes Freud siempre, las Sí. relaciones de pareja siempre hablaba de matrimonios, decía, es que como el Edipo no se haya resuelto en su momento, es decir, cuando uno ya elige la pareja, todo eso se va a poner en juego en la pareja. Entonces, en esa situación, depende, o bien si a la pareja la tomamos como la madre y estamos enfadados con la madre porque no nos hizo caso, porque eligió papá, digamos, vamos a maltratar, vamos a trabajar también estos términos, a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer está viendo la madre. La cosa chula, bueno, para empezar, siempre de alguna manera elegimos en algo, y eso no es ni mucho menos patológico, a nuestras parejas o las personas con las que tenemos relaciones, aunque sea de manera muy inconsciente, con algunos rasgos parentales, ¿no? Eso, pero digo, el asunto es que los elijamos con demasiados rasgos parentales y allí queramos, bueno, ajusticiar algo que siempre es inconscientemente. Entonces decimos, si ese hombre está receloso, está enfadado con la madre y la mujer en un momento dado, más que mujer, termina por ver a la madre, esa relación no tiene mucho futuro. Valdría decir lo mismo, hablando de las relaciones heterosexuales. Valdría decir lo mismo si una mujer coge a un hombre pensando que es el padre, más allá de que se le pase el enamoramiento, pues luego empieza ese acoso y derribo y a veces no se separa de él, por así decirlo, hasta que no ha terminado de vengarse del todo. Entonces ahí están todas las relaciones patológicas, siempre en grado, con sutilidad, lo estoy haciendo ultra mega fácil, pero efectivamente, como dices tú, si uno no ha puesto
los operadores, por hablar así en términos matemáticos, en su sitio, en esta especie de ecuación edípica, luego eso va a surgir. Y va a surgir muy probablemente en la vida de relación de pareja y por tanto en la vida sexual de pareja. El tema es que surja poquito y que uno se dé cuenta. Creo que hoy en día, porque la gente empieza a analizarse, porque el psicoanálisis, más allá de lo que digan, ha dejado y sigue dejando su mucha huella, ya en términos coloquiales, y está muy bien que lo diga, a veces una señora, la pareja le puede decir a su marido, a su novio, yo qué sé, es como, hey, no soy tu madre. Digo, hoy se capta. Otra cosa es que a ella le convenga también ponerse como mamá. Está la historia edípica de los dos. Y ahí donde también se pierden, en este caso, muchas mujeres, queriendo hacer de mamá de los hombres, pues igual el hombre tiene un amor muy maternal y el deseo y el sexo lo tiene que llevar fuera. ¿Se entiende? Mira, Sí, esto sí. de... Freud va a hablar de que la sexualidad sana es una metáfora muy chula. Dice que son dos afluentes que tienen que confluir en un mismo río. Uno de los afluentes es la corriente tierna, cariñosa, ¿no? Si quieres, entre comillas, inocente, infantil, de amor a los papás. Y la otra es la corriente adulta, la corriente pasional, la corriente erótica. Si las dos confluyen en ese mismo río de la sexualidad, digamos, normal, pues no va a haber una psiconeurosis o no va a haber un infantilismo de la vida adulta. Un ejemplo donde en vez de confluir, divergen completamente, que eso a veces pasa y es en grado. Hay personas, hombres o mujeres, para no repetir todo el rato lo mismo, hay personas que aman a su pareja pero no la desean. Es decir, el amor es como que toda la corriente tierna, que por cierto es la primera, la que aparece en la infancia, la depositan en la pareja, pero la corriente sexual, la corriente erótica, la excitación, la tienen que sacar fuera. ¿Por qué? Porque hace como interferencias. Es como, para hacerlo otra vez muy sencillo, y tal vez un poco reduccionista, pero es como que en un momento dado, si hay un demasiado amor, hablaremos, demasiado amor, subrayo lo de demasiado, al yacer con esa persona, al interactuar sexualmente con esa persona, en la fantasía muy ultra mega inconsciente, estamos cometiendo incesto. Entonces, esto sí que lo vemos mucho, cuando, al menos los psicoanalistas, cuando hacemos intervenciones en las terapias de pareja y sobre todo en los problemas sexuales de las parejas, que a veces, pues sí, es que la quiero mucho, lo quiero mucho, pero que ya no me atrae. Todos sabemos que no es lo mismo el amor 6 meses después, 6 años después, al momento si lo hubo de enamoramiento y de pasión. Pero de ahí a que no quede ni un rescoldo, ¿entiendes? De ahí a que no quede ni un rescoldito, pues es donde tenemos esa diferenciación y evidentemente ese auténtico problema. Vale, te agradezco, José, que me hayas permitido extenderme un poco aquí porque sí que me pidieron algunos clientes y espectadores que te preguntase bastante sobre esto. Ahora vamos a avanzar, obviamente, pero ¿te acuerdas que en la entrevista anterior puse ese ejemplo completamente real de muchas personas que me dijeron que tienen un esposo alcohólico y qué casualidad que su papá era alcohólico, ¿no? Mujeres y en realidad, ¿te acuerdas, verdad? Que Sí, sí, eh, sí. entonces estaban buscando, en realidad, a rescatar a su papá a través de su esposo, pero entonces ya lo has definido muy bien y creo que has respondido muy bien a eso. Claro, a ver, seguramente estoy pecando de reduccionista, ¿no? Pero queriendo, en mi intención, establecer como unos parámetros, aunque sean muy elementales, para poder situarnos cuando a veces uno está en un caos, en una confusión, pero ¿qué me pasa? ¿No? Ese sufrimiento le quiero, la quiero, pero ya no me atrae, ya no me pone, se lo dice al amigo, se lo dice a la amiga, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo intervenir en eso? Entonces, nosotros no somos sexólogos en el sentido de que no vamos a la mecánica de ahí, poco a poco, paulatinamente, ¿se me entiende? Progresivamente, ¿eh? Primero un masajito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que más allá de que se haga todo ese protocolo, al final, lo podemos ver luego, en los casos de impotencia, en los casos de eyaculación Sí, precoz, casos de frigidez, al final vuelve lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la fuente que alimenta, es decir, no hemos ido a la estructura que es lo que va a determinar esta punta del iceberg, que es el síntoma, pues por ejemplo, pues eso,
de impotencia, por ejemplo, de falta de erección. Sí, es que eso es lo que quiero que abordemos ahora, lo que creo que vamos a querer muchos hombres que nos expliques esto, ¿no? El tema de los problemas sexuales de pareja, la impotencia, eyaculación precoz, frigidez, y ya lo habías dicho, ¿no? Soltaste esa bomba en la última entrevista, que casi todas las disfunciones sexuales tienen que ver en un grupo etario, en la infancia. ¿Ahora qué nos puedes decir de eso? Em, bueno, los problemas sexuales y en concreto la impotencia, no voy a echar mano de la estadística porque dependen de los lugares y tampoco creo que sea demasiado representativa, pero digamos ya en Freud, a mi modo de ver también en la actualidad, mm, tiene una estadística relevante en cuanto a la demanda de atención clínica. Si no por parte de los hombres, siempre hablo en general, de entrada, vengo por esto, doctor, pero luego igual te empieza a plantear que, bueno, pues que la cosa no va bien. Mira, vamos a ver. Eh, volver a recordar, ¿no? Ahora vamos a hablar de disfunciones sexuales, ¿no? Echando un poco mano de estos manuales, ¿no? Más estándar o más clínicos, el DSM en su versión 5 o el CIE 10, un poco para los otros, los psicólogos, los clínicos de cualquier orientación, los médicos, los psiquiatras, se referencian o nos referenciamos ahí en el sentido del manual ¿no? de diagnóstico de los trastornos sexuales. Bueno, entonces, dentro de esos manuales, más o menos, como disfunciones sexuales, se hablan, propiamente dicho, a ver, del trastorno del deseo sexual, del trastorno, porque ponemos la palabra trastorno, se pone ya no enfermedad, trastornos del orgasmo, trastornos de la excitación, trastornos dolorosos, ¿no? Entonces, ahora, lo que vamos a ver es que voy a utilizar la palabra impotencia en un sentido genérico y en un sentido específico. Vas a ver por qué, para darle el sentido al síntoma, en el sentido de que las disfunciones sexuales, por ejemplo, la falta de erección como impotencia, evidentemente en el varón, es una disfunción sexual. Si es una disfunción sexual, es un síntoma. Si es un síntoma, tenemos que buscar el sentido. Y el sentido siempre apunta a un conflicto psíquico. Como ya sabemos algo más, conflicto psíquico de raíces infantiles, porque se jugó, digamos, en el pasaje edípico. Fíjate si sabemos, luego hay que construir todo eso. Bien, entonces, impotencia. Fíjate que incluso, creo que ya la mayoría, por no decir todo, pero muchos urólogos ya utilizan el tema frente a la palabra impotencia, cuando la hay o cuando la diagnostican como tal, ponen la impotencia psíquica. Y lo que creo que comentamos en algún momento, y si no es psíquica, tiene mala pinta. Es decir, ya hay una cosa orgánica dura. Entonces, lo que quiere decir es que y ahora vamos a la disfunción sexual. En la impotencia, por ejemplo, de entrada voy a incluir lo que sería la no erección en el acto en el varón, incluso la frigidez, si quieres más en la mujer, es decir, la falta de placer en el acto, o, ¿cómo decirlo?, o el abreviamiento del acto en la eyaculación precoz. Igual me quedo en esas tres, ¿no? Impotencia como falta de erección, frigidez y eyaculación precoz. En la impotencia, a nivel específico, ¿no? Quiero decir, impotencia psíquica va a haber, por ejemplo, las tres disfunciones sexuales que acabo de comentar. Y si ahora dijéramos, vamos a una tesis o vamos a un factor común de la impotencia psíquica, es como si abriéramos una llave en la que vamos a poner la impotencia en el sentido de que no hay erección en el órgano genital masculino, de que hay una abreviación del acto cuando uno se va demasiado rápido. Luego igual si tengo por aquí, sí, ya que he dicho demasiado rápido. Mira, por ejemplo, una definición de la OMS de lo que es la eyaculación precoz. Dice, lo que caracteriza la eyaculación precoz es que el hombre carece de un control voluntario sobre la eyaculación, con el resultado de que llega al clímax involuntariamente antes de quererlo. Pero también otras que se suelen utilizar en los manuales de psicología y demás, podría ser como la dificultad para retrasar la eyaculación suficientemente como para disfrutar del acto. Yo lo que quiero decir es que tanto la eyaculación precoz como la impotencia en el sentido de la no erección para el acto, o incluso la falta de satisfacción en el acto, vamos a decir frigidez, a nivel general son impotencias.
psíquica, es decir, hay algo psíquico que no puede. ¿Por qué? Vamos a coger tesis, que es la fuente que va a alimentar todo esto. Empobrecimiento del deseo, ya que antes has hablado de amor y deseo. ¿Qué quiere decir? Hay una cuestión, podríamos sacar otro factor común, que en ese empobrecimiento del deseo siempre va a estar en juego. Fíjate que esto sería lo que vamos a ir a modo de una investigación detectivesca trabajando los analistas con los pacientes en el diván. Partimos de que hay un empobrecimiento del deseo con esas diferentes casuísticas, todo esto bajo el gran titular impotencia psíquica, y podemos decir que en ese empobrecimiento del deseo, si tuviéramos que precisar más, diríamos que hay algo problemático con la palabra falta. Por ejemplo, falta de erección, falta de orgasmo, falta de placer, falta de sentimientos, aunque sean placeres, siempre falta algo. ¿Ves que nosotros lo estamos viendo de otra forma? Es decir, los constructos teóricos que van a avalar todo eso. Entonces, ¿quieres que me extienda un poquito más en algunas de ellas, así como más psicoanalíticas? Pues sí, si gustas, sí, y si lo quieres entrelazar a... Es que hay algo que me gustaría que profundizásemos más y te explico por qué. Porque sí que hablaste algo de la impotencia y de la eyaculación precoz brevemente en la entrevista anterior, pero hay algo que no hemos hablado que creo que sería fascinante. A ver, La perversión. Porque esa palabra, perversión, vale, parafilias, fetichismo. vale, vale. Entonces, ¿Qué te yo parece? estás acostumbrado a plantear las clases así de una metodología, no sé si pedagógica. Entonces, permíteme que despache lo que sería el tema de la sexualidad, de la neurosis, de la psicopatología, porque aquí Claro que sí. estaremos en neurosis, y que luego hablemos ya en la perversión, que es otra de las tres grandes estructuras clínicas. En psicoanálisis es muy fácil, ¿no? Es decir, o a nivel de trastornos psicopatológicos, o tienes neurosis, o tienes perversión, o tienes algo muy grave que es la psicosis. Entonces, tú Vale. ahora, además de la neurosis, que es todo lo que estoy planteando, me pides que hablemos de la perversión. Vale, entonces, mira, por ejemplo, para que veas un poco, una persona neurótica es una persona que tiene una dificultad o una disfunción sexual, por ejemplo, la eyaculación precoz. La eyaculación precoz, ya que pues, tengo aquí un montón de definiciones y tal de la OMS, de la RAE, pero como se nos va el tiempo que vuela, me voy a fijar, es decir, una vez que una persona te viene en esa demanda, ¿no?, de atención, a veces pelada, a veces no tanto, de eyaculación precoz, nosotros podríamos decir casi a modo de titular para nosotros. La persona que padece de eyaculación precoz, estamos ahora bajo el epígrafe de la neurosis. Ahora vamos a hacer el traspaso a lo que me has pedido, de la perversión. Entonces, en ese padecimiento psiconeurótico, eh, digamos que, fíjate, incluso para ver a nivel relacional, en la primera entrevista que hablábamos que una persona sana es aquella con una capacidad de amar y hablábamos del amor, ¿no? Entonces, fíjate que aquí, en la eyaculación precoz, muy, muy de telón de fondo, lo que va a haber es una dificultad para dar. Es decir, ahí hay una identificación narcisista, es decir, todavía, aun estando con la otra persona, no está propiamente con otra persona. Se está relacionando con una cuestión narcisista. Por tanto, hay una posición infantil. Por tanto, le va a costar dar. Fíjate que estamos hablando de un hecho que apura a cualquiera y que puede molestar a la pareja, a su pareja sexual, por mucha santa paciencia que tenga. Vale. Lo de molestar a la pareja, por mucho que ella sea comprensiva. Han ido igual a los psicólogos, a los sexólogos, y a ella le ha dicho, bueno, no te tienes que mosquear con él, porque si no es peor, cosas que son de sentido común. Pero fíjate que en esa dificultad para dar, insisto una y un millón de veces, estamos en procesos inconscientes, como el inconsciente no la juega, ahí también en esa especie de no dar tiempo, de entrar y retirarse rápidamente, creo que se entiende. Va a haber una actitud hostil hacia la mujer. De hecho, en frases, que nosotros trabajamos mucho las frases, incluso populares, no sé si esta es muy clarividente, sería una especie de sujeto que en esa posición machista podría pensar, aquí te pillo y aquí te mato. Es un desastre. Bien, nada, resaltar que todo esto es psíquico, que van a haber desplazamientos,
y que en esos desplazamientos, que es todo lo que estoy diciendo, es donde vamos a ver toda esa cosa infantil, incluso falta de crecimiento adulto, porque ahora lo podríamos ver en esos tres escalonamientos que he hecho: autoerotismo, narcisismo, se suelen quedar en una posición de identificación narcisista, y, insisto, aunque estén con el otro, si no soy una persona muy perturbada, aunque le hagan la corte o le hagan el verso, en realidad es una especie de reflejo para estar con ellos. Y ahí está otra vez lo mismo: el no dar, el no entregarse, el tocar. Cuando a veces decimos que la mujer clásicamente en una posición histérica era alguien que se acercaba, excitaba y se apartaba, pues, no sé, esta película de Julia Roberts, no sé si la comenté, de Novia a la fuga, ¿no? Es decir, estamos bien, estoy hablando del hombre. En la mujer habría, por ejemplo, estas variaciones, ¿no? Como que lo lleva él hasta el altar y luego lo deja ahí calentito y con todo el asunto y se larga, por coger una película. Bueno, si quieren me paso aquí y entramos en el otro tema que hemos de cambiar de chip, claro, porque la perversión, a diferencia de la neurosis, ya es una psicopatología con cierta gravedad. Y si quieres, si me das un poco de tiempo, me extiendo algo Sí, aquí y me vas haciendo preguntas. Mira, por ejemplo, he hablado de la neurosis, la psicosis y la perversión, al menos para que conste, como se dice. En los mecanismos de defensa de estas tres posiciones, verás que es fácil de recordar. Las personas que las encasillamos, que padecen de neurosis, su mecanismo de defensa es la represión, fundamentalmente. Entre otros, hay muchos mecanismos de defensa, pero fundamentalmente es una persona que reprime. La persona que es de la que vamos a hablar ahora, el ser humano, que padece, tenemos que ver cómo hacer un buen diagnóstico para incluirlo en ese apartado de una persona perversa. Digamos que tiene un mecanismo que es complejo. Es complejo porque ahí teóricamente tendríamos que hablar de una posición paradigmática que es el fetichismo, y voy a ir paso a paso. Pero digamos, la persona perversa, a diferencia de la psicótica, que era el mecanismo de defensa de la psicosis es la forclusión, digamos, la negación. Ahí hay una especie de desmentida. Es decir, psíquicamente, digo para que veamos que el perverso no es, como en la literatura quizá de antes, un tipo, no sé, que en realidad es ridículo, ¿no? Que se abre un abrigo para enseñar una hormiga. Es decir, eso no es la perversión para nosotros. La perversión para nosotros tiene que tener en psicoanálisis, y también, como vamos a ver ahora en estos manuales de referencia clínica que he hecho antes, una serie de condicionantes y características. Pero psicoanalíticamente hablando, la persona perversa es alguien que reconoce una verdad, por ejemplo, que no puede estar con la mamá, para decirlo así, pero no termina de aceptarlo. La diferencia entre digamos, el neurótico, ya que he hablado del superyo, o bueno, voy a hacerlo como para todos los públicos, digo para todos los públicos, para las personas que igual no tienen ni un mínimo conocimiento de psicoanálisis, aunque lo remitimos siempre al primer vídeo, a la primera entrevista, pero el neurótico, curiosamente, tiene una hipermoral, es decir, es muy moralista. Su superyo es un superyo muy fuerte. Entonces, la culpa, la vergüenza, la timidez, ¿no? La prohibición, la necesidad de castigo es una mochila que le acompaña. Freud decía que el perverso es la otra cara de la moneda del neurótico. Es como si dijéramos que dentro de las etapas del desarrollo psicosexual que enumeré, en un momento, que es el momento más del complejo de Edipo, que aparece lo que denominamos los tiques morales, es decir, la repugnancia, el asco, es decir, el nene ya no ve su caquita, la toca y se la come, ¿ya ves? Ya empiezan a aparecer una serie de cuestiones de índole moral para que podamos convivir en sociedad. Digamos que peca mucho de moral el neurótico y apenas tiene moral el perverso. Entonces, pues dice que el perverso es la otra cara de la moneda del neurótico. En cuanto a la perversión, a ver, aquí sí que quiero, aquí sí que tengo algunos apuntes de estos manuales que te he dicho, porque van cambiando tanto en las respectivas ediciones que quiero, y yo no es una cosa en la que estoy obsesionado de saberme la última de la última del DSM, etcétera, pero ya que hablo aquí, para hablar con rigor y demás, bueno, hablando de sexualidad y perversión, pues antes podíamos decir
o hablábamos de perversiones, ahora se vienen a hablar de parafilias, ¿no? Parafilia, si vamos a su, a su origen griego, pues es algo que va más allá de lo correcto, va más allá de lo admisible, etcétera. Anteriormente se hablaba, por eso que ahora ya no, fíjate que ahora ya la palabra perversión en estos manuales clínicos, no en psicoanálisis, no se usa. Se cambió la palabra perversión sexual o desviación sexual por parafilias. Ah, vale. Entonces, hoy si vamos a estos manuales, tuviéramos que hacer un informe técnico, por lo menos los que utilizamos esos informes periciales, tenemos que hacer referencia a estos términos. Entonces, fíjate, las parafilias, en los dos manuales que he dicho, el DSM-5, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o el otro más, si quieres, europeo, el CIE, ya en su versión 10, que es esta clasificación internacional, más o menos van a coincidir. Entonces yo lo que te voy a enumerar, he intentado aquí sacar un extracto en estos apuntes que tengo, por ejemplo, vamos al DSM-5. Que suele ser el más recurrido. Fíjate lo que consideran como parafilias. Es decir, lo que antes diríamos que son perversiones sexuales. Te las voy a enumerar, no son tantas. Paidofilia, transvestismo, exhibicionismo, fetichismo, voyeurismo, masoquismo sexual, sadismo sexual, froteurismo y otras no especificadas. A veces me preguntan, lo digo así, no sé si lo del froteurismo se entiende. De frotar, Frotarse. de frotarse. Vale, entonces, si se dan estas situaciones, que a veces evidentemente están catalogadas de delitos sexuales, eh, mm, pues esto evidentemente tendríamos como que trabajarlo. Por ejemplo, en cuanto al fetichismo, que suele ser alguna pregunta, alguna intervención muy adecuada que me suelen hacer cuando más antes daba así conferencias o charlas y demás. Claro, el fetichismo. Dos cosas. El fetichismo a nivel de psicoanálisis he dicho que es el paradigma, ¿no?, para abordar lo que sería la estructura perversa. Pero uno puede pensar, pero viendo sadomasoquismo, viendo todas estas cosas, porque el fetichismo, ¿no? Porque la excitación a una prenda inanimada, la excitación exclusivamente o casi únicamente en una zona determinada del cuerpo de la pareja. Como que eso no es delictivo. Y efectivamente, entonces, en el caso del fetichismo, tendríamos que hablar o considerarlo como parafilia, insisto, como anteriormente, una disfunción sexual, si no lo es, si causa, ¿cómo decirlo?, un malestar clínico en el sujeto. Es decir, si eso le hace sufrir. Claro. Y no. Lo del masoquismo, lo del voyeurismo. Yo no sé si me haces alguna pregunta y te agradecería que fuera amable, porque no quiero hacer esto un poco así como quizá desagradable, ¿no? Pero está claro que si hasta ahora estábamos hablando en ese perjuicio del tercero, ¿no? El por qué quieres una pareja, o por qué te excita una pareja, o por qué te enamoras de una pareja, a veces todo va en el que ya tiene pareja, ¿no? Estamos viendo que hay una neurosis, ¿no? Aquí estamos hablando de algo en la que o bien te haces daño, por eso es ilegal, o bien te haces daño al otro. Claro. Excepto, podríamos poner un paréntesis en el fetichismo. Más Claro. allá del sufrimiento del sujeto. Sí, por eso, Akan, como tú decías, algo sabía yo que había cambiado porque hace, bueno, tampoco tantos años, ¿no? De hecho, estamos en el DSM-5, la quinta edición, que fue actualizada en 2013, que ya ha pasado 11 años, a ver cuándo hacen el 6. El primero fue en el 52, el DSM-2 en 1969, si no me equivoco, y creo que en esa fecha todavía se consideraba la homosexualidad un Sí, sí, trastorno, ¿no? tal Y cual. después ya en el 80, que fue el Fíjate. 2003, ya cambió. Pero al final se ha cambiado hace poco. Entonces la coprofilia, ¿no? El deseo sexual
por las heces, la urofilia, ¿no? También conocida comúnmente como la lluvia dorada. Es decir, eso ya no se considera patológico si no afecta emocionalmente a uno ni a los demás, ¿no? O sea que Claro, pues digo, hay cosas muy fuertes, ¿no? La sí, necrofilia, cosa que es como decir, por Dios, esa persona no está bien de la chota, por decirlo así, ¿no? Pero mientras solo se haga mal a sí mismo, yo que sé, que se lo haga mirar, ¿me entiendes? ¿No? El ya, tema sí, claro, porque no te hace daño, pero claro, hay cosas que... Pero claro, ahí entra lo que te quería preguntar, claro, el tema de la perversión, ¿no tiene un toque moral dependiendo de la cultura? O... buenísimo, buenísimo lo que me haces, la pregunta que haces. Incluso a veces me plantean, que para nada soy bien entendido de la materia. Oye, y digo, para ir a colación de lo que tú dices, para que veamos que las líneas efectivamente son muy endebles o a veces muy claras y muy diferentes según la cultura, ¿no? Según la idiosincrasia. Por ejemplo, podría ser lo mismo en cuanto a ¿dónde está la diferencia entre la pornografía y el erotismo? Porque para uno es pornográfico, para otro es erótico. Lo que para imagínate antes en nuestro país, muy, muy, muy atrás en el tiempo, es que sexo era pecado, prácticamente todos lo sabemos. Entonces, hoy ya no, pero, las estructuras psíquicas son de larga duración. ¿Eh? Lo digo que más allá de que en el yo consciente pensemos que estamos muy liberados, ¿no? Somos muy de izquierdas o de ultra mega izquierda, muy progresistas, en algunas cosas, ¿no? Las estructuras, ¿no? Superyoicas y morales están y a veces salen. Y como decía Friedrich Nietzsche, el filósofo, el loco, entre comillas, no digo el psicótico, pero el loco es aquel que hace cosas y luego no está a la altura de las cosas que ha hecho. Entonces, ese penar o ese sentirse culpable muchas veces tiene que ver por haber hecho cosas, por ejemplo, el aborto, tantas cosas, de que igual uno teóricamente lo tiene claro y luego no, o la propia homosexualidad. O sea, que uno lo haga, toda la reivindicación, etcétera, etcétera, que además ya sabes que el psicoanálisis es un discurso que no hace absolutamente juicios morales sobre las conductas y menos que menos sobre las conductas sexuales. Pero digo que hay personas que no terminan de llevarlo bien, aunque en países afortunadamente como el nuestro, eso es legal. Entonces, lo que quiero decir es esa resabia y esa letra pequeña está, pero lo que tú has comentado, lo que en algunas culturas, por decirlo así, es escandaloso, es asqueroso, pues en otras es lo normal y, no sé, sexo oral y una serie de cosas que, aunque estamos para adultos, igual no me quites de la lengua, pero se entiende. O sea, absolutamente de acuerdo. Sí. Así como en otros sitios es casi un toque de atención y de educación eructar después de comer, ¿se entiende? En otros es que eres un cerdo, una cerda. ¿No? Sí, sí. ¿Me Sí. explico o no me explico? A veces me gusta ser claro, porque No, luego dicen que los analistas enrevesamos mucho las cosas. Puede que algunos, otros no. no como tú lo dijiste el otro día. Y es que parece que los psicoanalistas hablamos para que no se nos entienda. Sí, sí, algunos creo que se dedican. No, pero a Ay, ti te entendemos, ¿eh? Te a mí sí. entendemos. Luego esto me hace que a veces no tenga demasiados amigos, pero bueno. Bueno, aquí tienes un aliado, ¿eh? No te preocupes por eso. Bueno, Entonces sí, José, el tema de la parafilia es todo un tema muy sí, delicado, muy complejo, que raya en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, la ilegalidad. Ahí está evidentemente la cuestión jurídica, penal y un largo etcétera. nos quedan, bueno, estoy siendo puntual con el tiempo porque sé Sí, que y yo me da también te quedan 30 minutos, 30 uh, minutitos, si te parece bien, para ir a la parte de la segunda parte, que es ¿cuál el es? A ver. amor. El, Eh, ¿Qué es el amor? ¿Y es lo mismo que enamoramiento? ¿Amor y enamoramiento? pues mira, me lo has puesto como se dice en bandeja. Vamos a empezar con las desigualdades, ¿no? Hemos dicho psiquismo, acuérdate, psiquismo no es igual a conciencia. Sexualidad no es igual a genitalidad. Vamos ahora a pinchar ese globo de la ingenuidad. Enamoramiento no es igual a amor. Es que tengo aquí un montón de párrafos, porque a mí me gusta, claro, a veces me confundo, pienso que estoy en una clase, entonces me tomo el tiempo para leer, que a mí me gusta que escuchen, ¿no? Como se dice, de puño y letra, lo que decía el doctor Sigmund Freud en estos textos tan interesantes, ¿no? Y este hombre tan pedagógico con esos premios literarios que le dieron. Pero bueno, como vale, me miro un poco aquí a nivel referencial para decir cuatro cosas. En un texto ya avanzado en cuanto a la enseñanza, ¿no? Al desarrollo de Sigmund Freud, estamos ya en 1921,
Acordémonos, 1900, la publicación de la interpretación de los sueños, 1905, hablando de todo esto, de estas dos entrevistas, ese texto, digamos, bastante referencial, que es Tres ensayos para una teoría sexual, y ahora nos pegamos un salto a 1921. Estamos ya en los años 20 del siglo pasado. Ahí hay un texto, que son textos que decimos sociológicos de Freud, porque se suelen estudiar, o a veces están en la biografía recomendada, y muchas veces no solo recomendada, de otras carreras. Sociología, filosofía, antropología, según las facultades. Evidentemente, debería estar en la carrera de psicología, no me tires de la lengua, lo iré por ahí. Bueno, entonces, un texto capital, y ya que nos salimos de la clínica, es decir, va más allá de la clínica, va a hablar de el entramado social, el entramado humano, es Psicología de las masas y análisis del yo. Un texto que recomiendo que uno lleve debajo del brazo o el tenga en la mesita de noche este verano. Es un texto maravilloso. Bueno, dentro de los diferentes capítulos, para que veas, hay uno que Freud ya empieza fuertecito, ya empieza a romper. Se titula Enamoramiento e hipnosis. Fíjate, es como he dicho, enamoramiento no es igual a amor, es como si yo dijera enamoramiento igual a hipnosis. ¿Esto qué quiere decir? Sin entrar en muchos detalles por una cuestión de un proceso psíquico que es inconsciente, que es la cuestión de la identificación, que no es la imitación, a través de procesos de idealización y también a veces de identificación, pero en este caso más de idealizar, es decir, el problema de muchas parejas, el problema de muchas relaciones, incluso de amistades, el problema de las familias, es que normalmente no estamos con las personas, estamos con el ideal que tenemos de las personas. Entonces nos relacionamos con los ideales. Entonces, el ideal siempre es inalcanzable con respecto a la vida cotidiana. ¿Qué ocurre? Que en ese estadio, vamos a decir, inicial de algunas parejas o de muchas parejas o de algunas personas dentro de la relación de pareja, hay una idealización, hay una ceguera emocional, hay un tonteo, donde ahí hay una especie de completud, de paraíso, ¿no? De fascinación, de maravilla. ¿Por qué? Porque ahí el amor lo estamos haciendo igual a completud. Esto que vende tanto y que utilizan tantos en el marketing, el perfume que nos va a dar la felicidad, ¿no? El si tienes ansiedad, y ahí me voy a meter con lo que tú sabes, ansienolín, ¿no? O ansi su puñetera madrín, ¿no? Es decir, todas estas cosas es como que te van a taponar algo, te van a dar una completud, te van a dar el elixir de la felicidad. En psicoanálisis eso es un fallo teórico garrafal. Y además te diría una crueldad. ¿Por qué? Porque el deseo sano, el deseo humano, tiene que ver con la falta, no tiene que ver con la completud. Vamos otra vez al mito de Edipo. Si en la casa de los papás todo fuera feliz, si el niño y la niña en algún momento no sintieran que hay algo que les incomoda, sea los celos, sea esto, sea lo otro, ¿no? El niño no cogería, o la niña su petate, ya hemos dicho que en algunos países a los 18 años, en otros, la media tampoco voy a exagerar, 40, 45, 50 en España, uno hace el intento de coger petate. Pero bueno, es porque hay algo desagradable. Entonces, lo que trato de decir es que si todo fuera absolutamente bien, el ser humano estaría abonado a la inamovilidad, a la absoluta zona de confort, es decir, a la enfermedad, al goce, en palabras técnicas. Es decir, a una cosa muy parecida a lo psicótico, ¿no? Esto para el psicótico en esa estructura todo funciona bien. Evidentemente, no marcha bien por la vida. Bueno, entonces, lo que quiero decir, porque esto nos cuesta mucho, no tenemos esa educación, no tenemos esa psicopedagogía. El amor tiene que ver con la falta, no con la completud. Por tanto, lo primero que se hace es salirnos, me parece que hice mención la vez pasada, a lo que es el enamoramiento basado en un mito clásico que es el mito de Aristófanes, traducido a día de hoy en la media naranja, en la que yo voy a estar completo con la otra parte que me falta. Y eso parte de un mito, que es el mito andrógeno, ¿no? Bueno, entonces, eso ha quedado de alguna manera. Se habla de mi media naranja, se habla
alma gemela. Eso es un desastre, Isaac. Eso es un auténtico desastre. Primero porque si nos ponemos a pensar seriamente, o sea, yo soy un defecto de fábrica, quien crea en Dios hecho por Dios, quien crea en las leyes del universo hecho por la universo, y que empiezo a funcionar cuando aparece la otra parte de la máquina, que es mi complemento de pareja o sexual. Entonces, en esa búsqueda de completud están todas las insatisfacciones, están todas las frustraciones, está todo el desamor. Entonces, para empezar, el amor tiene que ver con la falta, no con la completud. En el enamoramiento tenemos una situación parecida a lo que se vive, no sé si alguna vez has visto una hipnosis o has pasado por la experiencia de que te hipnotice, estás a merced del hipnotizador. Mm. El hipnotizador se convierte en un gran otro en el que tú actúas según las órdenes que te da. Bueno, cuando hay esa ceguera, pues que a veces es una ceguera transitoria, más vale, pero muchas veces no. Otra cosa es que a veces uno quiere que ese estado de fascinación dure toda la vida y sabemos que no. En el sentido que el amor es otra cosa. Fíjate que lo que estoy poniendo es una palabra, por eso digo que no estamos acostumbrados. Frente a la palabra amor pongo la palabra falta. Y frente a la palabra falta pongo la palabra deseo con mayúscula. Frente a la palabra enamoramiento pongo la palabra completud. Y frente a la palabra completud pongo la palabra mamá, casa. No sé si se va entendiendo. Sí, perfectamente. ¿Qué es lo que uno le pide a la pareja a veces sin saberlo? Vamos a ver si estamos más cerca de los ideales. Por eso decía que a veces, muy afortunadamente, las señoras tendrían que pedir a los señores o a la pareja correspondiente antes de entregar. Bueno, el alma nunca hay que entregar. El cuerpo se puede entregar si uno lo sabe llevar bien y moralmente el superior no lo machaca, pero el alma nunca. Pero antes de entregar el alma, es decir, antes de comprometerse en una relación, deberíamos pedirle si tiene el carné edípico, es decir, si ha pasado el complejo de Edipo. Igual eso más adelante en un futuro lo pediremos. ¿Eh? Qué cita más rara sería esa, ¿no? Claro, antes se pedía eso preguntarte de cuál que, es tu color bueno, que has hecho favorito. algún análisis, ¿no? Por aquello del SIDA, es como, bueno, enséñame el carnet edípico. ¿Te acuerdas antes en este desastre que tuvimos de las vacunas? ¿Tienes el carnet de vacuna? El carnet edípico deberíamos pedirlo. ¿Por Qué qué? interesante. Sí. Fuera de lo que estamos hablando. La tendencia a idealizar. Entonces, insisto, la persona nunca va a estar a la altura del ideal, ni el otro ni nosotros frente a nosotros mismos. Entonces, ahí vienen los desatinos. Muchas veces para separarse de ese ideal y mantener una relación sana, saludable, de amor, no de enamoramiento, ¿no? La gente no sabe separarse en realidad, y muchas veces lo que hacen las parejas para separarse sanamente es romper, no sé, separarse, divorciarse, esas cosas que en muchos casos habría que contemplar que no es necesario y es por esa frustración. Entonces, hay personas que en esa dependencia amorosa o en esa fascinación, lo que nosotros decimos es que hay una sobreestimación, a veces sexual, a veces es ideal, en el sentido de que tienes una idealización de la persona, pero sabes que a veces dicen que es que hay una química, es que hay un enganche sexual, a veces también está eso. Es decir, todo lo que tenga que ver con sobreestimación, con idealización, lo podemos poner del lado de la adicción. Es decir, uno es adicto a eso. Podría ser una característica del fetichista, muy fetichista. Es decir, no es que necesita una prenda determinado o que la pareja tenga la uña del dedo gordo del pie de color rosa y solo esa uña. Digo, que a veces pueden ser exquisiteces, no lo sé, si es un juego. El tema es que sin eso no funciona. Es decir, que sea una condición sine qua non. Entonces, lo que estoy planteando aquí, Que lo necesites. Sí. claro, que sea una necesidad. Entonces, si es una necesidad, es una adicción. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Sí. A veces se dice, ¿no? Que no es lo mismo yo qué sé, consumir algo, ser de algún hábito adictivo. Bueno, si quieres tiro de la manta de esto, no sé si nos queda tiempo, porque Sí, de hecho, extiéndete y después te haré una última pregunta, la bomba, te hago la bomba y luego ya me voy. Suelto la bomba y me voy.
Pues no sé si me des alguna pista para yo situarme frente. Porque digo que ahora que has tocado este tema y para hablar cosas que, por ejemplo, están en el orden del día, como se dice, en la clínica más habitual de la gente más normal y corriente, por decirlo entre comillas. Mm, Mira, otra cosa hablando de productos inconscientes es que muchas veces, cuanto más atrás en el tiempo más se tenía, es que el amor se lo hace casi sinónimo a sufrimiento. Parece que si algo no me hace sufrir, no hay amor. Ya no me refiero al amor sexual. Parece que uno ve cuando hay amor, cuando hay ese sufrimiento, cuando hay esa entrega, cuando se deja la piel por esto, por lo otro, por los papás. Parece que el amor tiene que ver con el sufrimiento. Bueno, acuérdate que antes también en el tiempo las cosas van cambiando, lo que tú decías del DSM. Casi pobreza, parquedad, austeridad era casi sinónimo de espiritualidad. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Ahora, en vez de decir riqueza, dicen abundancia. El cuerpo es abundante. No, digo, ¿ves cómo van cambiando las cosas? No es lo mismo poner amor que sufrimiento a amor, yo qué sé, que fluya, que haya una fluidez, que haya una tranquilidad. Conexión. Conexión, pero mira, esta sería una buena palabra, conexión. Entonces te digo, hoy las personas espirituales, se está trabajando eso, yo no quiero entrar por ahí, pero son las personas que demuestran con su propia vida que hay abundancia. Igual otro día hablaremos de esto con todo el tema, en ese cambio. Es decir, una persona que se ve muy espiritual y nunca llega a final de mes, o su pareja le pone sistemáticamente los cuernos, o la maltrata, no sé si se entiende. Sí, mira, Igual es un profesor o profesora de Tai Chi, pero a mí como que no me da confianza, como que algo ahí no ha tocado. como dice un amigo mío, José, primero mangiare y luego filosofare. Claro. ¿Por qué? Porque si no, ahí sé que esto suena un poco católico, ¿no? Pero ¿cómo vas a predicar sin ese ejemplo? Es decir, ¿cómo vas a hablar de tranquilidad, de abundancia y tal si estás en la más estricta precariedad? Bueno, entonces, con respecto a la dependencia afectiva, hay un libro que seguro, si no han leído, porque tuvo su muchísimo momento de éxito, ¿no? Allá por me parece que después, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues por el 40 y no sé qué, o los años 50, que es Las mujeres que aman demasiado. No sé si la has Sí, oído, la has leído, sí, ¿no? muy bueno. De la autora Robin Norwood. Bueno, fíjate que ahí podríamos subrayar, te lo digo por lo que estamos viendo de amor-sufrimiento, es que ya he perdido la pasión en el amar, ¿no? Ya no hay esa intensidad, o es que si no amo demasiado, ahí es cuando, fíjate, ahí es como si hay demasía, bueno, en general si hay demasía, en todo estamos en un extremo, pero si amamos demasiado, en realidad no amamos. Y esta autora, con ese auténtico bestseller, lo que va a hacer es, fundamentalmente en las mujeres, tratar de cambiar la manera de amar. ¿Por qué? Porque aunque sea más inconscientemente, según lo que has dicho, según las idiosincrasias del momento, aunque eso es consciente, y según los determinismos de las épocas, de las estructuras de pensamiento que suelen ser inconscientes, pues igual la señora, seguro antes, o muchas, pensaban que había que aguantar, porque eso es ser una buena esposa, eso es una buena madre, ¿no? De hecho, si no aguantas, si no sufres, ¿no? A mí me ha gustado, los analistas que somos así un poco medio frikis, a mí me ha encantado, creo que a todos nos encanta. La selección española, por supuesto, está que se sale, pero algunos comentaristas, es muy psicoanalítico. ¿Por qué? Porque vienen a decir, no me digan los nombres que apenas me conozco, pero de todos los jugadores creo que todos hemos disfrutado, un poquito sufrir, pero antes era, no, hay que sufrir. Incluso no sé cómo es un poco ese elegante del Atlético de Madrid, ¿no? Como que se dignifica el sufrimiento. Sentir los colores. Claro, sentir, sudar, ¿no? Sudor y sal. No, no, no. Fíjate, hemos disfrutado porque esos tipos, esos jugadores, con esa juventud, con esa vitalidad, estaban jugando. De hecho, he oído algunos comentarios de que es que les daba igual una final de no sé qué, más o menos, que jugar un partido amistoso. Quiero decir, fíjate, para ganar se lo puede uno pasar bien. Sustituimos ganar por amar. Para amar puede haber conexión. Para triunfar en la vida puede haber fluidez. ¿Por qué no voy a estar en una cuestión de implicación social o si quieres espiritual
desde la abundancia. ¿Qué voy a poder dar y ofrecer si no tengo yo lo que dices tú ni para llenar la despensa? Entonces, sin desviarme de esto, la cuestión no es que no es un buen amor amar demasiado, porque podría ser un eufemismo. Estoy en el tema de las mujeres que aman demasiado, a ver si lo podemos entrelazar con todo esto. Sino que esa manera, entre comillas, de amar, no es amor. Eso no es amor. La persona que te chantajea de mil maneras, ya no digo que te ponga la mano, porque si te ponen la mano yo creo que ya no, ya tienes que estar como muy confundido o muy confundida, porque el maltrato no tiene género, ideologías aparte. Entonces digo, pero si no hay esa cosa contundente de abordar con un cuerpo el cuerpo del otro, hay muchas maneras de manipular el chantaje emocional. Digo, muchas veces normalizamos las cosas, cada vez menos afortunadamente, porque pensamos que es lo habitual, porque hay ciertas cosas que hay que aguantar, ¿no? Acuérdate antes, ¿no? Sí. Mamá, que mi marido me pega y tal. Bueno, nena, Algo esto habrás hecho. no lo diga tu padre, ahí hay que aguantar, hay que aguantar. Fíjate, hemos ido cambiando, pero ¿hasta qué punto estamos hoy aguantando cosas que van contra nuestra dignidad? Y si las aguantamos es porque las hemos normalizado. No, el amor es una condición que tiene que ver con el dar y que tiene que ver con el poner límites al otro, entrando ya en una serie de características. Mira, te voy a dar una definición, esta te va a gustar. Psicoanalítica, no de Freud, sino de Lacan, pero esta la tendríamos que trabajar. Fíjate, dice amar, estamos hablando ahora de amor, amar es dar, fíjate la palabra dar, ¿has visto que antes cuando he dicho que el eyaculador precoz es una persona que va con prisas y que en realidad no quiere dar? Creo que se entiende, no hace falta que haga, ¿no? Da y quita rápido, entra y sale rápido. Digamos, en lo simbólico del desplazamiento, ahí no hay generosidad, ahí das poco, o das para, permíteme que lo diga así, encabronar. Entonces, ves que, vale, el dar del que estoy hablando, por ejemplo, Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Esto, para hacerlo así campechano como a mí me gusta, sería que, a pesar de que cada uno tenemos nuestras cosas, sin estar absolutamente bien, es una de tantas formas que a mí me gusta plantearlo, igual conviene ser algo generoso con los demás. Mm. Igual, sabiendo que me voy a morir y más vale que sepamos que tenemos fecha de caducidad, como los yogur y los lácteos y todas estas cosas, igual la persona que está abonada al club del amor, igual hace algo para los demás cuando ya no esté. Pero ves que el amor no tiene que ver con, es que quiero a mis hijos, es que quiero a mi mujer, es que quiero a mi marido, es que quiero, y luego mato por mí. Amar es otra cosa. Y además, mira, ahí habría una especie de comunismo, en especie, ¿no? Por decirlo así, en el amor, como la obra de arte. Uno produce una obra de arte, por ejemplo, un gran artista, para que se satisfagan no solo las personas de su contexto y de su entorno, sino el resto de la humanidad. Después están los museos y todo esto. Yo Bueno, digo, el amor tiene que ver con el dar, el retener, el poseer. eh, hay otro libro que tiene un título y me parece fuertecito y me encanta. Estos también libros para este verano, los que no se lo hayan leído. Especialmente recomendado para las señoras o señoritas. La princesa que creía en los cuentos de hadas. Otro grandísimo bestseller. De hecho, seguramente conoces, si no voy mal encaminado, creo que es la editora la que delita el libro al autor de, este es el auténtico gran bestseller, digamos, de los libros sanos de autoayuda, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Este seguro que te suena. mm, Vale, pues la princesa que quería en los cuentos de hadas va a tratar de toda esa cuestión de la dependencia emocional, pero que no solamente le pasa a las mujeres. En el ámbito masculino también hay hombres, no voy a decir una palabra que se decía por mi tierra, mmm, que la vincula en demasía con ellas. Es decir, la dependencia emocional, el apego afectivo, que lo hacemos sinónimo de la adicción y que dan cuenta, por ejemplo, en estos libros, ¿no? Como ella se enamora del príncipe y luego el príncipe le sale medio rana, pero no rana para convertirse en príncipe, le sale rana total. Y cómo en esa decepción ella, puede ser él, va en un viaje al encuentro de sí mismo o de sí misma.
Y entonces luego está en condiciones de tener ya no un príncipe, sino un compañero, una compañera de viaje. Entonces lo que digo es que, ¿veis? Estamos idealizando, la idealización nos frustra, pensamos que es lo normal, entonces nada nos encaja. Eso nos produce síntomas, a veces muy graves. Y ahí podría entrar en las relaciones incluso tóxicas. Mira, para el psicoanálisis lo tóxico tiene que ver con la repetición. Ujú. Cuando algo se repite sistemáticamente, cuando hay un guión que se repite, por ejemplo, inconscientemente, la mujer, que mira qué casualidad, siempre encuentra el cabrón de turno, para que la deje de diferente manera. Vamos a coger el titular clásico. Para un psicoanalista es llamativo. Es decir, qué fuerzas ocultas hay ahí en que determinadas mujeres es que salen de una y se meten en otra y luego en según qué otra no la cuentan. No sé si me entienden. Más allá de que el otro afortunadamente está legislado, ¿no? Y al maltratador o la maltratadora. Lo que digo es que, ¿ves? Hay a veces una fuerza de que lo que a ti nunca te pasa o te pasa una vez y le haces una llave de karate y lo dejas ahí medio destrozado, a otras les pasa sistemáticamente hasta que las destrozan a ellas. Entonces digo, pero en cualquier cosa, en los fracasos, no solo en el amor, ¿no? Digo, ¿qué fuerzas ocultas, es decir, inconscientes, hay que sobredeterminan a que al final vivamos historias con unos guiones repetitivos? Entonces digo, todo lo que se repite, ¿por qué mi amiga siempre encuentra novios adecuados y al final el marido ideal según ella y yo nunca? ¿Ves? ¿Por qué ella sí, yo no? Al revés. ¿Qué maldición? Entonces digo, la repetición tiene que ver con cuestiones sutiles y subliminales que son fuerzas inconscientes. Vale. Estamos hablando en el amor, en el desamor, en los trastornos psicosexuales. No sé si me estoy Sí, sí, perfectamente. Y extendiendo a muchas cosas, pero no, quiero que cada uno pueda coger, incluso, ¿por qué no? Que generemos un poco de polémica en el sentido que nos pregunten cosas o que nos planteen cuestiones y que hagamos algún tema más monográfico, ¿no? Si seguimos en esta línea con respecto a algunos temas. Entonces digo, estoy dando como muchas puntadas a ver si algunos o algunas pillan algo y les toca. Ah, yo estoy ahí. No sé por qué siempre tengo mala suerte, ¿ves? Repetición. Los que tienen buena suerte son los otros. Bueno, esto es muy neurótico. Para los neuróticos, los que tienen son los otros, a los que les va bien son los otros, los altos, rubios y ricos son los otros, y ese es el neurótico también. bueno, ahora que Para haces. un poco porque estamos casi en el límite, Sí, ¿no? sí, Claro, ¿no? mira, que quedan unos minutos, yo estoy llegando muy bien. Como es habitual en nuestros encuentros, siempre nos quedan preguntas, pero como al final, yo creo que no sé cuántas entrevistas vamos a Bueno, ya hacer tú hemos y yo, dicho pero. que la falta es una condición del amor y de la salud. Estamos diciendo hoy, Ah, bueno, siempre tiene entonces, que haber una pieza que no encaje. pues mira, hablando que has hablado de polémica, te voy a soltar la bomba. La última pregunta, ¿el maltrato es algo natural? ¿Es necesario? ¿Es saludable? No, no, de entrada y contundentemente te digo que no. Es insano, es patológico, es denigrante, mira, justamente, a ver si lo encuentro por ¿Y la aquí, lo tengo. agresividad? ¿Es lo mismo que la agresividad? ¿Que el maltrato? Mira, si me das unos minutos con el tema de las parafilias y todo esto, tenía aquí alguna cosa de alguna Claro, definición. porque mucha gente se puede confundir, creer que la agresividad es lo mismo que el No, no, ahora, maltrato. mira, ves el destino está. Mira, maltrato, definición, una que he cogido de la RAE, del diccionario de la Real Academia. Dice, maltratar, tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o un animal o no darle los cuidados que necesita. Otra, esta no es de la RAE, pero seguro que de algún diccionario de psicología sí la he cogido. Tratar algo de forma brusca, descuidada o desconsiderada. Podemos decir que todo maltrato, todo acto físico, sexual, emocional, económico, psicológico, que influya en otras personas, que las denigre, así como toda amenaza para cometer tales actos que la dañe, la humille, la culpe, la lesione, bla, 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 es decir, claro, eso es ilegal, eso es insano. La cuestión es lo que te decía, ideología aparte, el maltrato es una lacra del ser humano. Tenemos que ir mejorando. Y creo que estamos mejorando mucho, por ejemplo, con las legislaciones que estamos diciendo, ¿no? Manuales de los maltratadores o las maltratadoras, ¿no? Yo insisto que ahí no hay género.
Lo otro es una barbaridad ideológica y Ujú. supongo que ya pasaremos estos tiempos estúpidos y las cosas se normalizarán, ¿no? El maltrato no tiene género. ¿Y la Ten cuidado. agresividad? Mira, la agresividad, es que es verdad que me lanzas. Lo Mira, antes siento. de lanzar, la agresividad es constitutiva. Por ejemplo, se suele decir coloquialmente, es que esta persona, este tipo, esta mujer, es agresiva, o no seas tan agresiva. Normalmente se confunde, casi siempre. Mira, ahí tendríamos, mira, voy a establecer otra desigualdad. Agresividad, atención, ahora soltamos una bomba. Agresividad no es igual a violencia. La agresividad es constitutiva, pero ahí tenemos que ponernos bastante eruditos y hablar de la medicina, hablar de la psiquiatría y hablar del psicoanálisis. Todo esto reunido en otro de los grandes autores psicoanalistas que menciono. Esta vez no Sigmund Freud, sino el francés Jacques Lacan, médico, psiquiatra y psicoanalista. En los libros de la Facultad de Medicina, en la asignatura que corresponda, se estudia algo que se llama fase del espejo. La fase del espejo es un momento inaugural e inicial que suele ocurrir entre el primer medio año de vida y el año y medio, donde se constituye el yo. Imagínate las barbaridades que se dicen a partir de ahí, pero ves que no estudiamos ni siquiera la medicina, esto ya está en el seno de la medicina, no, y debería en los manuales de psicología de ciertos países. Yo voy con esto porque es que hay cosas que hay que decirlas claramente, sin pelos en la lengua. Bueno, ¿por qué te comento esto? Porque la fase del espejo, para hacerlo muy sencillo, otro día podemos hablar con lo chula. Mira, si por ejemplo vais a Wikipedia, fase del espejo, das Lacan y veréis en qué consiste. ¿Eh? Como un ser humano, un infante mirándose en el espejo, y ahí, vale, ¿y ahí qué ocurre? Ahí ocurre, entre otras cosas muy interesantes, la constitución del yo. ¿Qué quiere decir? Que siendo seres humanos, eso no hay duda, no tenemos yo en la C. ¿Por qué te planteo esto? Porque en la situación estructurante, si no, no habría, cuando digo estructurante, vale decir normalizante, en la formación del yo en los seres humanos, en ese momento va a haber una cuestión de agresividad constitutiva, es decir, va a haber una tensión agresiva. Para los que seguramente nos seguirán, que estudiosos del psicoanálisis y por supuesto psicoanalistas, sabe que me estoy refiriendo dentro de los registros de Lacan a un pasaje entre el registro de lo simbólico al registro de lo imaginario y el registro de lo simbólico. Es decir, los seres humanos, a ver, voy a decir otra cosa para hacernos pensar. Habría, muy entre comillas, una especie de caínismo natural. Luego se ha hecho patológico en los españoles, que sabéis que nuestro deporte, excepto el fútbol que empieza a ser ahora algo interesante, el deporte nacional era la envidia. Es decir, hay una rivalidad que si bien en un momento tuvo que ver con la constitución del yo y por lo tanto hay una tensión agresiva, lo interesante es que esa agresividad no devenga violencia. Cuando aparece el maltrato, cuando aparece el acto violento, es que Mira, te voy a decir otra cosa. Sin agresividad, lo digo, lo estoy diciendo, sin agresividad no se puede hacer el amor. En el sentido del coito. Vaya bomba. He dicho, fíjate que no he dicho que uno estará, hostia, ya estamos todos locos. No he dicho con violencia. Con violencia he dicho denuncia, al calabozo o patada de karate ahí abajo, no sé si me entiendes. Vale, entonces digo, la agresividad es otro término que esta porquería ideológica, siempre tan capciosa y tan mal intencionada, nos intenta hacer ver. La agresividad es constitutiva. Pero por eso digo, las cabezas humanas con la ideología, como no piensan por ellas mismas, entonces, el tema es esa tensión, esa energía, esa pulsión, canalizarla adecuadamente, sublimarla. Por ejemplo, cuando uno hace el amor propiamente dicho, es decir, no solo hace sexo, sino ama, ahí hay una sublimación, por así decirlo, de esta energía pulsional cuya fuente original era la agresividad. Cuando uno hace el estúpido o la estúpida y cuando comete un delito es una agresión, eso es violencia. Entonces, que no confundan, eres agresivo. Cuando eres agresivo eres violento, pero digo, es que hay agresividad en lo que dices. Bueno, si no hay agresividad no hay movimiento, pero para eso tenemos que modernizarnos un poco, ir a la filosofía, leer a Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo, y Y ya hemos terminado, no hemos hecho más que empezar. Ahora empezamos la entrevista. claro, bueno, tú has dicho que soltáramos. Yo creo que esto nos va a hacer pensar, porque mira, escucha una cosa, yo no sé, tú no hace falta que digas nada.
Yo creo que todos estamos, casi todos, los que más o menos tenemos buena cabeza, aunque hacen todo lo posible en la Matrix de los poderes del Estado, sea el que sea, por destrozárnosla, yo creo que todos estamos bastante hartos de los políticos y de las políticas. Me refiero de hombres y mujeres y de su modo de actuación ideológico. Yo creo que todos estamos bastante cansados. Yo creo que todos hemos visto que los políticos no tienen la solución de nuestra vida. Yo creo que todos estamos viendo que paradigmas como puede ser la medicina no es la panacea y lo hemos vivido en la pandemia. Yo creo que todos estamos decepcionados pensando que lo espiritual era la religiosidad, era el fanatismo religioso, con las guerras y las muertes que en pleno siglo XXI sigue habiendo. Es decir, a mí me parece, y ahora voy a hacer una comparación, que si estamos frustrados sanamente y salimos de esa matrix, sería el movimiento sano, que es el que tiene que hacer el niño y la niña, cuando se da cuenta de que como todo no encaja, que papá le hace caso a mamá o mamá le hace caso a la mamá, porque son dos mujeres, es decir, que la pareja de adultos se hace caso y a ti te hacen caso, pero no tanto. Entonces tú coges tu mochilita y te vas. Entonces lo que quiero decir es que a veces es bueno decepcionarse. El problema es que mucha gente cuando se decepciona se deprime. ¿Por qué? Porque estamos ultra mega ilusionados. Y esa ilusión, esa idealización, es primo hermano, es una parte del continuo de no de la decepción, sino de la depresión. Entonces digo, a veces es bueno decepcionarnos, es bueno decepcionarnos de estos políticos que nos gobiernan, es bueno decepcionarnos de esta confrontación social en que nos tienen. Yo me refiero a nuestro país, pero no digo por allá sea mejor. Es bueno hablar de estas cosas. Los psicoanalistas hablamos de la política, lo que vaya usted a saber, no me refiero a ti, lo que uno entiende de política. Igual en algún momento hablaremos de ideología. He comentado que una persona sana, un ser humano sano, es el que hace dos movimientos saludables. Uno, trascender el Edipo que venimos hablando. Es decir, querer a papá y mamá de una manera sana y dejarlos ya de fastidiar, pero salir de la matrix ideológica. Porque el ser humano piensa que piensa por su propia cabeza y no, es verdad, no tenemos pensamientos propios de entrada. No tenemos deseos propios de entrada. Eso es otro axioma de Lacan. El deseo del hombre, vale decir, del ser humano, es el deseo del otro, de un gran otro. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a desidentificarnos, a desidealizar, si queréis, sin abusar de ese término, a salir de esa matriz ideológica para ver quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos hacer con nuestra vida. No vivir vidas auténticas, no hacerle el juego a otros y a otras. Y yo creo que esto se entiende. Entonces digo, sin decir que las cosas están peor y que el mundo no funciona, digo, si todo esto es, basta de creer que van a venir otros, aunque sea a modo de paradigmas, la política, la ciencia, la religión, lo que fuere, a salvarnos la vida, estamos otra vez en una situación infantil. Papá y mamá me van a tener... No. ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién somos? ¿Qué queremos? No qué quieren los otros. Y luego lo que quieren los otros lo hemos hecho, nos han contaminado, ¿qué es lo que en realidad queremos nosotros? Lo que te quiero decir es que hay algo de trabajo en todo esto. Y Freud planteaba, lo hablamos, ¿no? O lo venimos hablando en las diferentes entrevistas, que el ser humano sano, es aquel que tiene una capacidad de trabajar, ahora se puede ver trabajo, trabajo interior, trabajo personal, viaje del héroe, ¿no? Y capacidad de amar. A donde, menos mal. Sí, pero eso es un trabajo. Eso no lo vas a ir a comprar ahí al supermercado de turno. Eso no te lo va a decir la mayoría de medios infectados de desinformación y descomunicación. La tele, la radio, la prensa, la mayoría, al servicio de los poderes del Estado. Estoy diciendo, no quiero comprometerte, pero No, por favor, a que no se me va adelante. mucho la pinza. ¿Ves? Y estábamos hablando hace nada del complejo de Edipo, de la eyaculación precoz, de la frigidez, de que los síntomas tienen sentido. ¿Ves? Psicoanálisis hay una articulación de términos. Entonces, así como la enfermedad, y a veces una enfermedad grave hoy en día es la tontería y la estupidez, es un trabajo improductivo, es una pulsión de muerte. ¿Por qué no tiramos a la izquierda o a la derecha, para no entrar en términos ideológicos, y en vez de ir camino del tánato, de la pulsión de muerte, vamos al camino de la construcción, de la creación, del amor, de la implicación, del compromiso y del cambio? Y ahora parezco un político para una sociedad mejor.
Pero claro, el tema es que la política, que era una profesión tan digna, si no, vamos a lo muy atrás en la historia, hay un Confucio. Los políticos deberían leer a Confucio. Luego dicen que lo leen, no es verdad. Y si lo leen y no les sirve, no sé si es peor. Bueno, no me quiero ir por ahí. Otro día entraremos en el más allá del complejo de Edipo, que es salir de la matrix ideológica. Ay, te lo apunto, ¿eh? La matriz ideológica. Ahí ya sí que nos vamos a meter en harina de otro costal. José, tú ya me vas conociendo, ya sabes que yo no tengo miedo a estos de los poderes del Estado. El que conozca también Hasta mi que no te canal cierren el YouTube, cuando te cierren el YouTube. es que ya me han cerrado dos ya hace años. Ya tengo eh, esos conocimientos y esas experiencias. Así que no nos van a poder callar porque nos abriremos otro medio. José, ¿Tú dirías que los psicoanalistas es difícil entenderlos con este psicoanalista tan campechano, yo tan de creo pueblo? que nos hacen pensar, que a veces nos meten algún paro en la rueda aposta para que pensemos lo que dicen, ¿no? Y claro, y los que nos encanta el psicoanálisis lo vemos y nos gusta pensar un poquito más que de lo normal. Y eso al final es bueno, porque lo que no se usa se atrofia. Tal cual. José, un verdadero placer. Bueno, hemos hecho 1 hora y media de introducción, ahora Ajá. empezamos la entrevista. Exacto, sí. Espérate Un que verdadero placer. de momento agua ya me estoy poniendo a tono, no necesito algo más fuerte. Un verdadero placer, José, Bueno, y deseando poder invitarte otra vez. Esta ya es tu casa, así que muchísimas gracias. lo mismo te digo, de verdad, pues ya yo creo que no tenemos todavía no ninguna intimidad, el gusto de conocernos personalmente, pero hoy estos medios, ¿ves? A veces se demoniza el tema de las pantallas y tal, como todo en la vida. Como antes se demonizaba el vino, como se demonizaba la sexualidad, es decir, todo depende de que lo uses y no abuses de las cosas. Este medio nos permite estas cosas tan interesantes. Sí, Y de verdad te agradezco este feeling, ¿no? Esta comunión que tenemos exacto. entre dos desconocidos. ¿Qué es la historia de la humanidad? Hay dos desconocidos que se juntan y forman familia y tienen hijos y así. Y eso se llama exogamia, es decir, cultura, civilización. Yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que sí, me he reído mucho. Espero que no parezca una falta de rigor, porque a este porque se ríe tanto. Es lo que lo siento como una clase, me siento muy bien, congeniamos mucho y espero que, bueno, me imagino que hayas estado cómodo, se te haya notado, eso es lo que importa. Y mira, fíjate, en esta ocasión, nunca antes lo había dicho, me gustaría darle un saludo a tu equipo del Gabinete Psicoanalítico Palma, que no les conozco, pero sé que hacen también una gran labor, que hay un equipo tuyo también detrás tuyo y espero Magnífica labor. conoceros también, ir a Mallorca, ir a Sí, visitaros. sí, 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 sí. Un equipo fundamentalmente son señoras, ya dos psicoanalistas, dentro de poco otra, con el gusto y el honor de haberla formado, y que probablemente dentro de poco, hablando de bombas, vamos a bueno, ofrecer algo interesante, que tiene que ver con el psicoanálisis, que tiene que ver con la divulgación, que tiene que ver con la transmisión de la teoría del inconsciente, para hacerla exquisitamente comunitaria. Y sí, sí, esto es una labor de equipo, es una labor de conjunto entre los miembros que formamos esta comunidad del Gabinete Psicoanalítico Palma y, por supuesto, las chicas, las señoras fundamentalmente, aunque también hay varones, pero ellas ganan, como siempre, por goleada. Estarán muy contentas de que hayas tenido esta atención dirigiéndote a ellas. Claro que sí, José. Y no olvidéis, los que nos veis y escucháis, si tenéis alguna pregunta en la caja de comentarios, vamos a subir el vídeo tanto en el canal de José, Gabinete Psicoanalítico Palma, como también en este, Terapeuta Emocional Saculet. ¿Alguna pregunta? Ahí en la caja de comentarios, ahí José os la contestará pues magníficamente. José, no te quito más tiempo, un verdadero placer y nos vemos ya en la cuarta entrega. Sí, sí. Vamos a dejar el veranito, aunque allí en donde estás tú hace fresquito, aquí donde estoy ahora mismo tampoco hace mucho calor, 60, 65, 70 grados, pero bueno, son cosas con las que tenemos que convivir. ¿Mm? Estupendo, pues nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.